A ver, ahí tuve que iniciar de nuevo, perdón. Teníamos 37 personas participando del vivo. A ver si se suma Pauli. No sé qué ha pasado con la transmisión. A ver, Pauli. Hola, ¿qué Hola, pasó? a ver. No sé qué pasó, Pauli. Se me cortó a mí la transmisión, ¿eh? Ah, Pero sí. no tenía ningún aviso acá de que, de que tenía problemas de internet ni nada. Ahora puse los datos. Ah, Ahí listo. está. ¡Hey! Sí, Hola, no Jorge. sé, confabuló todo. Carlos. Sí, qué lástima, teníamos 37 personas viendo el vivo, Ah, eh, pero bueno, seguimos, ahí se empiezan a unir. Hola a Hola, todos, Jorge. gracias. Hola. Hola, así que no sé qué pasó con la transmisión. Bueno, son cosas de los vivos que pasan, no pasa nada. Hay que acostumbrarse a que eso es así. Tecnología. Bueno, La tecnología, seguimos entonces, seguimos bueno, adelante. no sé hasta dónde escuchaste o escucharon, porque se cortó en un momento, estabas congelada y no sé qué estabas diciendo, no se te escuchó. Yo Sí. escuché que vos dijiste hasta amenazas, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado de los recursos estabas hablando de las amenazas, ¿no? Esto que yo decía, ese problema que vemos como problema, que Mm, también puede ser una interpretación, eh, y como tal como habíamos hablado para la ansiedad, lo consideramos una amenaza y nosotros interpretamos la magnitud y la intensidad que tiene versus los recursos que tenemos. claro, totalmente, porque fíjate vos que si nosotros tenemos una amenaza que consideramos del 1 al 10 en un valor de 10, pero nuestros recursos también están en un valor de 10, ahí se equiparan el valor de la amenaza con los recursos y ya ahí no se produciría miedo. El tema es cuando los recursos están en un nivel más bajo o inferior a la amenaza, lo que nosotros percibimos como una amenaza. Y esto va a variar de acuerdo a cada persona, porque ¿cuántas veces decimos, ay, ¿cómo vas a tener miedo? O esto no podés tener miedo de esto, o sos cobarde, o cuántas veces dijimos estas frases, estas que vienen de creencias equivocadas de la infancia, ¿no? Que nos inculcaron, que nos transmitieron de cómo le vas a tener miedo a esto. Y bueno, y eso nos hicieron mucho mal porque aprendimos a no escuchar el miedo, a no sentirlo, anestesiarlo. Y bueno, eso después, con el tiempo, a la larga, nos trajo muchas consecuencias negativas. Entre ellas, que es tan común, que es los ataques de pánico y Hmm, las fobias. sí. Por eso hay que escucharlas y aprender a escucharlas, y estas creencias se hicieron muy mal y sacarlas de nuestra vida para siempre. Aprender a escuchar estas señales es importantísimo, las señales estas que decía antes del tablero del auto. Entonces, lo que estaba con el tema del tablero del auto, lo comparé con esto porque creo que es algo muy práctico, como muy visible, o una Sí, analogía bastante buena para que las personas se den cuenta de esto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vemos que falta nafta? No tapamos el tablero del auto y decimos, ah, no, otra vez la señal de que no tengo nafta. No, vamos a la gasolinera, cargamos nafta y seguimos tranquilamente el viaje. hmm, Esto es lo mismo, nosotros si aprendemos a escuchar el miedo, vamos a poder darle una solución y vamos a poder vivir mejor el miedo este que tenemos. Porque también hay otra cosa que es importante aclarar, que el miedo va a estar siempre con nosotros. Es un compañero que, que nos está alertando, porque muchas veces el miedo es necesario para alertarnos si hay un peligro o hay una amenaza real y tenemos que salir corriendo, tenemos que enfrentarlo, o sea, enfrentar, huir.
Entonces, esto nos está también previniendo de algún peligro. El tema, que Levi lo marca muy bien en el libro, es cuando nosotros tenemos la amenaza, después sentimos miedo, y lo más importante es gestionar, que ahí está la diferencia fundamental entre el miedo funcional y el miedo disfuncional. El miedo funcional sería justamente decir, bueno, tengo miedo, busco la manera de equiparar los recursos a esta amenaza, que decíamos recién, o sea, aprender cómo puedo hacer, Mm. gestionar, aprender para equiparar, ¿no? Y la otra parte, que es la del miedo disfuncional, es cuando nosotros reaccionamos, tenemos una reacción interna a este miedo que sentimos, que puede ser, nos autocastigamos, nos criticamos, nos enojamos, nos da vergüenza. Por ejemplo, a mí antes me daba miedo hablar en público, y yo misma me decía, pero ¿cómo vas a tener miedo de hablar en público? Es decir, yo misma me castigaba, me criticaba. Y esto es lo peor que podemos hacer con nosotros mismos. Entonces, ¿te parece, Vicky? ¿Querés que hagamos esta Un- interpretación que preparamos? Dale, sí, vamos a hacer una interpretación de lo que dice Pauli. O sea, en nosotros convive un aspecto miedoso y un aspecto juzgador. O sea, encima de que nosotros sentimos miedo, ¿sí? Después de la amenaza y del miedo, viene otra emoción, ¿sí? Como decía Pauli, la vergüenza, la frustración, la rabia, la impotencia, pueden venir otras emociones asociadas y nos autocastigamos. Entonces, bueno, les queremos mostrar más o menos cómo funciona, porque ahí está la clave para que después puedan gestionar sus miedos. Bueno, yo voy Dale. a hacer la parte Ay, temerosa que y no yo se voy a corte, hacer perdí la la grabación de la parte primera parte. evaluador. Que hago. Dale, ahí estás vos con el circulito pensando. No te, Vicky, no se te escucha, perdón. Y yo Hoy te no veo a sé, vos ahí congelada, está mal yo internet. te escucho, yo te escucho, pero te veo congelada ¿Me con la escuchás? señal girando. Ahí está, ahí volviste. A ver, ¿me escuchás? ¿Sí? Te escucho, te veo. Ah, Sí. bueno, a mí te me quedaste congelada, te quedo congelada. Bueno, yo voy a hacer en este roleplay o dramatización. Vicky, te me fuiste. Estoy acá, A ver ahí. sí. Yo me veo bien, todo bien. A vos te veo que por ahí con el circulito. Pauli, ¿Me ves bien? sí. No, te veo muy mal. Te veo cortada, Vicky. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, con esta Dale. tecnología. Hoy no sé qué pasa. Eh, a ver. Fíjate, Y si Pauli, no, vuelvo a si podés, entrar. Me voy y vuelvo a entrar. ¿Qué te parece? bueno, o Porque podés poner no, los si no, datos directamente en vez no del nos vamos a Wi-Fi. conocer bien. Bueno, hoy estamos con problemas tecnológicos. Lástima que no, por querer solucionar, no dejé para grabar la primera parte del vivo. La puse descartar. A ver, la invito a Pauli de nuevo. No sé, los que nos están viendo, si se ve cuál de las dos tiene problemas.
Ahora sí. A ver. Sí, yo Ahí. perfecto te veo. Bueno, yo Genial. no te veía bien recién. Te habías Ah, quedado congelada y no se te escuchaba nada. ah, Sí, es una lástima. Bueno, Vicky, a ver, si podemos hacer la dramatización. dale. Bueno, no sé si dijiste antes, porque yo no te escuchaba cortado, esto de que vamos a hacer una dramatización de una persona, por ejemplo, vos que tenés miedo a estar en exposición con público y estás siempre retraída o pasás desapercibida con la gente, ¿no? Dale. Bueno, Ay, ay, Vicky, pero siempre estás igual. ay, Siempre te pero, quedás apartada en la última fila. Ya te dije, tenés que salir y mostrarte tal como sos, tenés que hablar, tenés que decir tu verdad. No podés quedarte siempre ahí atrás. ¿Cuántas no, pero, veces te dije? No seas cobarde, no seas miedosa. Te lo dije pero no, muchas veces. Vení acá a la primera fila. Vamos, dejate de tonterías. no, pero no quiero. No quiero, me siento mal, no me entendés, me siento mal, no, no puedo hablar en público, no, no puedo ir a la primera fila. ¿Qué voy a hacer? No puedo, No no me puedo, importa, tenés que venir acá a la primera fila ahora. Dejate de tonterías, no seas cobarde. pero, no, no quiero ser cobarde, pero no, no ves que no puedo, mira, estoy temblando, mira, mírame, Dejate mírame de cómo estoy, tonterías, basta, basta, no podés estar así, temblando todo el tiempo. Mirá, hasta pero, la voz, así, se te quiebra la voz. pero, pero sí, pero entendeme, encima que tengo miedo me estás castigando. ¿Cómo? Yo necesito que me ayudes, no que me castigues. ¿Qué voy a hacer? Bastante que estoy sentada acá, así. No puedo ir a la primera fila. ¿Qué querés que me meta abajo de la mesa, del escritorio? No puedo, no Bueno, puedo. ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que me entiendas. ¿Y cómo te puedo ayudar? No sé cómo No. ayudarte, decime vos. Yo no sé cómo ayudarte, la verdad. Y primero escuchar lo que me pasa. Cuando, cuando tengo que hablar en público me pongo mal, ya siento todo mi cuerpo que tiembla. No sé, yo lo relaciono cuando era chica, una vez que tuve que dar una lección en el colegio y no sabía nada y me sentí avergonzada. No sé, creo que fue ahí porque después me acuerdo cuando preparamos la troupe del colegio de finales del secundario, que uno en el secundario se cree invencible y hace tantas cosas y yo armé todos los guiones de una obra, de una representación y no pude salir al escenario más que llevando un cartel, no, no pude hablar. Y no sé, no sé si era toda la gente que estaba sentada ahí, que nos veía, pero no, no sé qué es, no sé, eh, pero no puedo, por lo menos no, no puedo, ya bastante con que estoy sentada acá, por lo menos no puedo llegar a la primera fila, no sé, ayúdame si no a dar un paso, no sé qué Bueno, recurso puede haber en mí. ¿qué necesitas de mí? Decime que yo te voy a ayudar. Si vos me decís, me pedís lo que necesitas, yo te lo puedo dar. Ay, no me exijas que vaya a la primera fila. Acompáñame una fila Ah, más. bueno, vení, yo te voy a dar la mano, te voy a acompañar, te voy a respetar y te voy a ayudar. Vamos a ir de a una fila. Vamos a adelantar una fila. Y después, cuando estés más tranquila, vamos a adelantar otra fila. Así hasta que te sientas bien. Vos me vas diciendo, yo te voy acompañando. Te voy a dar la mano y te voy a acompañar. Y vos me vas diciendo cómo te sentís. ¿No sabes el alivio que siento ahora? Saber que me vas a acompañar, que puedo adelantar una fila. Creo que hoy con una fila ya estoy bien. Bueno, Gracias.
¿Sí? ¿Estás mejor? ¿Te sentís mejor? Estoy ¿Cómo te mejor, sentís? mejor, más aliviada, pero prefiero quedarme Bueno, acá. Hoy me quiero quedar acá en esta fila. bueno. Entonces, yo no sabía que vos estabas de esta forma, que te sentías así, hasta que no me lo dijiste. Bueno, entonces, lo ideal sería que nosotras hablemos y formemos una sociedad donde nos estemos comunicando todo el tiempo para que no pasen estas cosas Bueno, dale, y que estoy de yo acuerdo. aprenda a, a tratarte, a hablarte en forma más amorosa, más respetuosa, sin imposiciones. ¿Mm? Yo esto no lo sabía, así que podemos transitar cualquier cosa. Vamos a ser aliadas. Bueno, Vicky, Gracias, ¿qué te gracias, me siento pareció mejor. esta, qué les pareció a todos esta dramatización o roleplay que hicimos con Vicky? Estuviste bárbara. Vamos Bárbara. a Hollywood, vamos a Hollywood o van a poder gestionar el miedo, una de dos. ¿Cómo? No escuché. ¿Qué? Que vamos a Hollywood o van a poder gestionar el miedo, una de dos. A Hollywood. Sí, Sí, la casa de Hollywood. Las van a contratar para el teatro después. sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá no sé si se escucha bien lo que estoy diciendo, pero esto lo que hicimos fue una dramatización de, de lo que Levi en su libro cuenta que él hace en sus sesiones y nosotras también lo hacemos, lo aplicamos en las sesiones de coaching con Vicky. También en las sesiones de coaching hacemos estos role plays o estas dramatizaciones para que las personas puedan reconocer sus miedos y puedan entablar, aprender a hablar con su evaluador interno, que es el juez este que todos tenemos dentro, y la parte miedosa que también tenemos dentro, que nosotros tenemos las dos partes. Entonces está bueno que podamos hablar con nuestras dos partes para negociar, para poder hacer las cosas que queremos hacer, que nos motivan, que nos van a permitir tener una vida mucho más plena, más amplia, más extensa, poder hacer, lograr todas las metas y los objetivos que querramos cumplir en nuestra vida. Vicky, te quedaste Sí, congelada otra vez. no, ay, yo me veo No, bárbara. Es más, lista para Hollywood. No, yo me veo bárbara. Y a vos te veo con la ruedita que gira. no te escucho, perdón, perdón, no escucho. A ver, ¿ahora me escuchás? A ver, mm, no sé qué ¿Me pasa, escuchás, Pauli? que no se escucha nada. Bueno, salió Pauli. A ver si logramos que vuelva. Está complicado hoy la conexión, parece, pero con un poco de paciencia todo se puede volver a intentar. A ver, Pauli, ahí. Ah, ahora sí, ahora te veo bien. ¿Sí? Bueno, Sí, ¿qué te sí, parece, Pauli, si les vas pasando a modo de tips sí, esto más o menos cómo lo trabajamos nosotras, ¿no? Que bueno, lo seguimos a Levi, ¿no? Como bien vos decías. ujú,
¿Se escuchó bien la última parte? Porque no te quedaste congelada y no te escuché lo que dijiste. ¿Ahora? Sí, no, antes, cuando se cortó, ¿se escuchó bien? Sí, yo escuché todo. Ah, buenísimo. Bueno, los demás, las personas que están, ¿escucharon bien? ¿Se escuchó bien? Yo tengo problemas de conexión, no sé qué pasó. Bueno, sí, vamos a hablar un poquitito ahora de cómo nosotras en las sesiones de coaching les decimos a las personas cuando vienen con algún miedo o no tienen claro qué es lo que les pasa, pero sienten que tienen miedo a algo. Lo primero es identificar ese miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Es muy importante saber a qué le tenemos miedo, si es, no sé, rechazo, a que me critiquen, por ejemplo, de hablar en público. ¿A qué le tengo miedo? A que me critiquen, a pasar, a hacer el ridículo, a pasar vergüenza, a equivocarme. ¿A qué? ¿Qué le tengo miedo? Suponiendo que sea eso, ¿no? Lo Mm. primero entonces es identificar ese miedo. Una vez que tenemos identificado el miedo, lo que hacemos es intentar identificar dónde lo sentimos, en qué parte del cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando tengo miedo, lo siento en la boca del estómago Mm. o en los intestinos. Entonces, es como que ahí me agarra como una cosquilla, un desequilibrio y empiezo a, y si no, a temblar también. Cuando es un miedo muy, muy grande, empiezo a temblar, me tiembla la voz y demás. Entonces, identificar qué forma tiene, si podemos describirlo sería bárbaro. ¿Cómo es ese miedo? ¿De qué color es? Si tiene temperatura, si es frío, si es cálido, qué forma tiene ese miedo. Cuanto más lo podamos describir, si lo podemos dibujar mejor, pero si no lo describimos con todos los detalles, cuanto más detalles haya, muchísimo mejor. Y si le podemos dar una figura humana también, ¿no? Como para Claro, ver, tal sí, cual. Sí, sí, tal cual. Si podemos dar una figura, dibujarlo o dar una figura mejor. Y después intentar hablar con ese miedo, cómo se siente ese miedo. Más o menos lo que hicimos nosotras recién, pero intentar decirle a esta parte miedosa, o mejor dicho, a la parte miedosa, qué dice, qué nos dice a nosotros, qué necesita. ¿Qué necesita que le demos? Si necesita, como dijiste vos, que necesita espacio, que lo acompañen, que lo respeten, que lo escuchen, que le hablen bajito, que le hablen en forma amorosa, que le hablen despacito y sobre todo, bueno, que lo acompañen y que le den tiempo. Porque a veces con los apuros, las cosas rápidas que tenemos hoy en día, que queremos todo ya, queremos hacer todo y no nos damos cuenta de que quizás el miedo también necesita que le demos, o la parte miedosa, que le demos su tiempo, ¿no? Su proceso. Entonces, esto, ¿no? Identificar el miedo, dijimos, poder describirlo con la mayor cantidad de detalles posibles, después que esa parte miedosa nos diga, ¿no? Eso que siente, que necesita de nosotras, y que nosotras le podamos dar o brindar esto que la persona, que la parte miedosa nos está transmitiendo. ¿Y cómo nos sentimos con esto que nos dice esa parte miedosa? ¿Cómo nos hace sentir? Es muy importante ver eso, ¿no? Las reacciones que vamos teniendo con eso que la parte miedosa nos está transmitiendo. ¿Querés agregarle algo? ¿Querés decir no, algo? que en realidad eh, nosotros lo que estamos trabajando o cómo gestionamos es tratar de suavizar, ¿no? Como resumen, tratar de suavizar ese aspecto juzgador, ese aspecto castigador que está dentro de nosotros mismos en el mismo momento en que sentimos el miedo, ¿no? Porque encima sentimos el miedo y nuestro propio aspecto juzgador nos dice, pero ¿cómo vas a tener miedo? ¿No? Y nosotros, por lo que aprendimos, el miedo está en el cerebro límbico. O sea, no,
es una emoción a la que no se puede acceder o trabajar desde la lógica, desde la razón. O sea, si yo te Claro, digo no tengas miedo, no te va a servir, porque yo te diga no tengas miedo, no lo vas a tener, no vas a dejar de tenerlo, mejor dicho, ¿no? claro, Eh, sí, sí, entonces, ahí es donde, donde tenemos que enfocar, no autocastigarnos por tener miedo. Como decía Pauli hoy, el miedo es nuestro compañero, tenemos que vivir con el miedo, pero no tenemos que enfrentarlo, sino que lo que tenemos que tratar de hacer es sentirlo, entenderlo, identificar, descubrir a qué le tenemos miedo. Ningún miedo es injustificado, tampoco. Por ejemplo, yo les quiero contar un ejemplo para cerrar, que cuando lo conté en la presentación de mi libro causó mucha gracia. Pero yo le tenía, no era miedo, era pánico a las cucarachas, pero pánico, pánico. Y les voy a contar una historia muy corta. Cuando mi segunda hija era bebé, eh, estábamos festejando el año nuevo en mi casa en la casa de al lado, en la casa de mis suegros, al lado de mi casa. Yo en ese momento vivía en una casa chorizo. Nos despedimos todos, en la vereda se despedía toda la familia, yo vengo con mi bebé en brazos. Casa Chorizo, acá, para los que no son de acá, yo entraba desde el parque, o sea que tenía la cocina, el dormitorio estaba en el fondo, un dormitorio enorme, y cuando voy a pasar por el dormitorio veo una cucaracha voladora negra gigante así parada en el marco de la puerta. Yo me quedé paralizada, muerta, muerta, muerta de miedo con la bebé en brazos y digo, ¿qué hago? Me saqué el calzado, tiré a cualquier lado, ni loca le iba a pegar a la cucaracha y la cucaracha entró en la habitación. Yo no podía entrar en esa habitación y convivir con la cucaracha. ¿Qué hice? Me di media vuelta con la bebé, lo esperé a mi marido, no la encontró la cucaracha, no la pudo matar, entonces me quedé durmiendo con la bebé en la casa de mi suegra porque no podía volver a mi casa. ¿Sí? O sea, era pánico, en serio, no, era tremendo. Y lo que aprendí gracias a Levi también, que él lo menciona en La sabiduría de las emociones 2 de lo que estamos hablando, es que yo lo estaba reflejando mi aspecto miedoso en esa cucaracha. Lo estaba representando. Para algunos le tienen miedo a la cucaracha, otros a la araña, no sé, otros a la serpiente, otros al sapo, otro a la rata, por ejemplo. Para mí el tema era la cucaracha, y la cucaracha negra y voladora. Entonces yo no pude identificar concretamente cuál era mi miedo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué decía yo? ¿Qué representa la cucaracha para mí? ¿O qué representaba? Porque ya lo considero bastante superado. ¿Qué representaba para mí? Una cucaracha voladora que salía de una planta y se me venía encima. Una sorpresa, ¿no? Y algo negro, oscuro, y que después la cucaracha sale, se escapa. O sea, yo era una amenaza para la cucaracha, no la cucaracha una amenaza para mí. Pero por claro. más de que me dijeran, no le tengas miedo, yo ni siquiera podía matar una cucaracha en el piso, porque de la impresión que me daba. Y bueno, Mm. yo creo que, o en ese momento creía, digo, capaz que tiene que ver con esto, ¿no? Que el miedo a lo desconocido podría ser, ¿no? O sea, Al algo que me sorprende, como tenista, la cla- cucaracha, y que no mm, me da capacidad de reacción, por ejemplo. claro, O yo pensaba podía ser miedo a no tener control, ¿sí? Porque la cucaracha viene volando y hace lo que mm. quiere la cucaracha volando. Yo no puedo volar atrás de ella para matarla o para atraparla si quiero, No, ¿no? además viene de imprevisto, ¿viste? Y no sabes en qué momento va a venir y te Claro, agarra que no puedes controlarlo, sí, tal cual. esa cucaracha podía representar cualquier cosa, pero yo estaba focalizando en ese objeto. Entonces, cuando hablamos de identificar el miedo, muchas veces no es tan simple identificar el miedo. A veces decimos, le tengo miedo a la oscuridad. ¿Y es real que le tengo miedo a la oscuridad? ¿O le tengo miedo a lo que me puedo encontrar en la oscuridad? ¿Y qué me Claro, puedo encontrar? ¿A qué le tengo miedo? Y ahí vamos profundizando. ahí que hay que profundizar más. Sí, en las conversaciones de coaching se hablan mucho de esto, ¿no? Por eso se requieren varias sesiones o varias conversaciones. Porque generalmente el miedo no aparece de entrada, sino que aparecen otras emociones o se Sí, confunden, ¿no? sí.
Entonces, en esto del miedo, de la que recién decías, de la oscuridad, hay muchos miedos que son miedos como básicos o raíz, que todos en algún momento, en mayor o menor grado, hemos sentido, que son el miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la soledad, eh, no sé si tenés algún otro. Eh, Y después a no ser puedes, no sé, miedo a volar, por ejemplo. miedo a Miedo, volar, bueno, hay muchos. Sí, depende de... eh, sí, sí, sí. Es que en realidad nosotros lo que aprendemos, por otro lado también, que yo siempre lo menciono, es que o que estás del lado del miedo, ¿no? O que estás del lado del amor. Entonces, todas las emociones que nos acercan, eh, digamos, al dolor, tienen que ver con el miedo, ¿no? Al dolor a pasarla mal, ¿no? Ujú. Entonces, ahí tenemos toda la catarata de emociones, como por ejemplo el enojo, nosotros decimos que es la otra cara del miedo, porque ahí en vez de tener, de eso ya vamos a hablar en la próxima, pero en vez de tener, interpretar que tenemos menos recursos que amenaza, interpretamos que tenemos más recursos que la amenaza que se presenta y nos pasamos de rosca, ¿no? Pero bueno, la angustia, la vergüenza, eh, un montón de emociones que vienen todas, que se Sí. desprenden del miedo, ¿no? Y Ujú. siempre nosotros en las sesiones, en esos casos que percibimos que hay un miedo, tratamos de escuchar al miedo que está allá atrás. El miedo Así que, original. al miedo original, sí, sí, sí. ¿Cuál es el Sí. miedo? ¿Cuál es ese miedo? Y sí, ¿Cuál? y lo importante también, quería agregar otra cosita, Vicky, que podemos, una vez que reconocemos el miedo, ¿sí? Ese miedo original y a qué le tememos, y que empezamos a hablar con nuestra parte miedosa, es cómo podemos hacer para tener esos recursos que necesitamos. Y volviendo al tema de esto de hablar en público, muchas veces no es cuestión de enfrentar el miedo y así nomás, ¿no? Como en crudo, sino que hay que prepararse. Por ejemplo, si tenemos miedo a hablar en público, que yo tuve miedo en su momento, es prepararnos y es decir, prepararnos previamente a hablar en público, qué vamos a decir, hacer unas respiraciones, hacer meditación, tranquilizarnos, eh, mentalizarnos, preparar, si es que tenemos que hacer un discurso de oratoria, preparar el discurso previamente y practicar. Esto no es de la noche a la mañana que, bueno, salgo a hablar en público y ya está, perdí el miedo, me enfrento al miedo, sino que todo requiere de un aprendizaje, una preparación, un proceso, ¿no? Que esto tampoco es Sí. así fácil. Es decir, bueno, no, ya está, no tengo más miedo, no, como decíamos antes, es hablar con esta parte temerosa que necesita, acompañarla y lograr a su vez los recursos que necesitamos para Y que lograr. seguramente cuando vayamos a hablar en público, vamos a llevar el miedo con nosotros. Seguramente, y va a estar siempre, Probablemente, probablemente que sea de distinta intensidad, ¿no? va a ir bajando seguramente a medida Sí, que lo vamos haciendo, practicando. Es sí. decir, si practicas mucho hablar en público, va a llegar un momento que el miedo va a aminorar muchísimo y lo vas a sentir quizás unos minutos o unos segundos antes de entrar a hablar en público, pero ya lo vas a poder ir gestionando como dijimos anteriormente. Vas Vos a sabés que poder ir. hice un curso, bueno, vos estás haciendo ahora el de neurocomunicación, oratoria, yo hice también un curso de oratoria y PNL, y una de las cosas que nos decían era eso, que en general todos los oradores tienen son 30 segundos como de miedo tipo pánico escénico cuando van a hablar en público, que ya lo Sí, tienen, pero como el de saben, los actores cuando salen a dar una obra, ¿no? Algo claro, así, sí, ya saben que lo tienen, te entonces, dicen bueno, una 30 obra segundos, que uno, lleva 2, 3, 30 4, años. listo, ya pasó. Bueno, cerramos, Pauli. Bueno, Ahí, ahora otra vez te quedaste tildada, Vicky, no sé qué pasó. eh,
A ver, Ahí. Y a mí te me quedaste tildada mm, vos. no te escucho bien. Qué te parece si cerramos? Bueno, sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, no sé si quieren decir algo, comentar algo, personas que están, y les quiero agradecer un montón por estar acá y nos vemos el lunes que viene. Vamos a sí, seguir hablando sí. seguramente del miedo, ¿no? Yo les quiero dar gracias también, sí, seguro, porque el miedo da para bastante más. Eh, Así que podemos seguir hablando del miedo o tal vez el enojo, que es la otra cara, y los podemos hacer en comparativa. Vamos a ver, depende de la dinámica que les Bueno, propongamos, que tengamos para el lunes que viene. Y bueno, gracias a todos los que participaron. bueno, Eh, muchísimas Lamentamos los gracias, Vicky, a inconvenientes vos y a todas tecnológicos. las personas. Gracias a Sí, vos, Pauli, también. lamentamos los inconvenientes tecnológicos. Sí. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Vicky, a ya perdí. vos y a todas las personas que se unieron hoy. Bueno, Sí, espero que haya sido de utilidad todo lo que hicimos, lo sí. que preparamos con mucho amor. Y nos vemos el lunes que viene. ¿Mm? Que le sirva, que le sirva. Muchas Eso es gracias y fundamental. buenas noches. Que descansen. Gracias, Gracias. gracias. Nos vemos el lunes que viene. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau, chau. Chau, Pauli. Chao. Era- Chao, chao. Chau, Gracias, chau, Vicky. chau.